Buenas noches, señoras. Hoy 23, miércoles para jueves 23 de Shevat 5772 y de febrero creo que es, hoy es 15 de febrero del 02. Estamos estrenando amoblado nuevo. Rabotai, esta charla, Bezrat Hashem, va a ser continuación del tema que iniciamos el miércoles pasado, y por eso hicimos la charla aquí, para que a ver si están así más cómodas. Bezrat Hashem. A ver si se llena de los dos lados algún día. La Gemara cuenta en Masejet Julín, hoja 142, columna 1, sobre la historia del maestro de Rabbi Meir Baal HaNes. Ustedes habían escuchado, seguramente, todos, creo que muy pocos judíos no saben quién era Rabbi Meir Baal HaNes, uno de los grandes eruditos de la época talmúdica. Rabbi Meir Baal HaNes, que está enterrado en Tiberias. Cuando viajamos a Israel, a los lugares sagrados, uno de los lugares más sagrados es la tumba de Rabbi Meir Baal HaNes. Encendemos Nerot cuando hay una situación, cuando queremos encontrar un objeto perdido. El Ad de Meir Aneni, el Ad de Meir Aneni. Era de los más grandes eruditos que teníamos en la época del Talmud. Y aparte tiene mística, fuerza de milagros y cosas. Rabbi Meir Baal HaNes, cierren esa puerta por favor para que no entre frío. Por favor, sí, gracias. ¿Qué? No, está bien, sí, está bien, gracias. Rabbi Meir Baal HaNes, sí, es muy bueno, es sabido. Este Rabbi Meir tenía un maestro. El maestro absoluto de él, Rabbi Amuhat, Uri, ciérrame la puerta esa para que no entre frío, esa también, ese pedacito ahí, mira, ahí es. Por favor, sí, cierra un poquito, ya, saco abajo. Su maestro principal de Rabbi Meir Baal HaNes se llamaba Elisha Aher, Elisha ben Abuyá. Elisha, hijo de Abuyá, era el maestro de Rabbi Meir Baal HaNes. Este hombre era un gran erudito, pero al final de su vida se rebeló y kafar, renegó. Y la Gemara dice que Elisha ben Abuyá en lo Helek lo Olam Haba, perdió el pasaporte de Olam Haba, renegó en todo. Cuando Elisha Aher falleció, el maestro de Rabbi Meir Baal HaNes falleció, no sabían qué hacer con él. Decían ponerlo en el Geinam, en el infierno, no podemos porque él sabe mucha Torah, estudió mucha Torah y enseñó mucha Torah. Ponerlo en el Gan Eden no podemos porque terminó su vida renegando en Dios. Entonces, ¿qué hacemos con él? Lo dejaron suspendido entre el Gan Eden y el Geinam, ni una ni otra. Es el peor sufrimiento porque dentro de todo el infierno es una limpieza, es una tintorería para el alma. Limpian el alma ahí y luego descansa. Después de 12 meses, por eso dice Kadish, 12 meses, descansa el alma y la ponen en su descanso. Pero en este caso no lo podían poner en la tintorería, en la centrifugadora. ¿Por qué? Porque tenía mucha Torah y una persona que tiene mucha Torah no puede entrar al Geinam. Y por otro lado, no lo puede poner tampoco en el lugar de los tzadikim, porque él terminó rasha, terminó renegado, quedó suspendido. Rabbi Meir Baal HaNes dijo, cuando yo me vaya de este mundo y suba al Shamaim, voy a rezar por mi maestro, voy a pedir por él, para que lo pongan en el Geinam, para que acepten ponerlo en la tintorería, que no se quede suspendido. Así fue, cuando falleció Rabbi Meir, el alumno de Elisha, fueron a la tumba del maestro y vieron que salió humo de la tumba. Quiere decir que él subió al Shamaim y pidió de que a su maestro lo meta a la tintorería. Había un alumno que se llamaba Rabbi Yohanan, dijo que esa es la grandeza de un alumno,
de meter al maestro al infierno. Yo cuando me muera lo voy a sacar del infierno y lo voy a meter al Gan Eden. Y así fue cuando murió Rabbi Yohanan, se apagó el humo, ya dejó de salir humo de la tumba de Elishajer. Esto lo cuenta el Talmud, ¿sí? ¿Qué le pasó? Muchas gracias, ¿sí? ¿Qué le pasó a este Elisha, a Ger, que hizo kafar, que hizo kafrut, que renegó? ¿Sí? El quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Kabel et avija de timeja, lo leímos la semana pasada en la Torah, en la Sefer Torah, en la Perashá, en miles de sinagogas del mundo. Decenas de miles, centenas de miles de judíos el Shabbat pasado escucharon el quinto mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, dentro de los 10 mandamientos que se leyó en la Torah. Pero ahí sigue. ¿Para qué te digo esto? Lemania, Arijunia, Meja. Para que tengas largos días. Ulman y Tablaj, y para que te vaya bien, esto está en la Perashá Vaetjanot, las segundas tablas. Ulman y Arijunia, Ulman y Tablaj. Al Adamá, Shel Adonai Eloheja, Noten Laj. Sobre la tierra que Hashem te da a ti. Entonces, esa es una mitzvah, la única mitzvah en la Torah. Hay 2 mitzvot en la Torah que dice: haz esto para que tengas larga vida. Es esta mitzvah. ¿Y qué otra mitzvah hay en la Torah que dice que tengas larga vida? Si ves un nido de pájaros en el camino y se te antoja llevarte a la mamá y a los hijos, dice: no, eso es crueldad. O sea, a la mamá mándala, primero manda a la mamá y luego recoge a los hijos para que la mamá no sufra. Y todo esto para que le man y tablaj, para que te vaya bien, que tengas larga vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuenta la Gemara en Masejet Julín, hoja 142. Yo sé que les gusta Gemaros grandes, miren qué grandota esta. Sí tiene 142 hojas, justo en la última 142, que es la última donde termina la Gemara Julín. Ahí es el tratado del Talmud número 10, que creo que es 18. Dice así: ¿qué le pasó a Elisha Ajer, el maestro de Rabbi Meir, que dejó la Torah y se renegó en todo? ¿Qué le pasó? Dice sí, porque está escrito en la Torah: en Kibud Avaim, honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días, para que te vaya bien. ¿Qué pasó una vez? Vio un niño que su papá le dijo al hijo: hijo, sube a la azotea y tráeme unas palomas, unos pichones, vamos a hacer shejitá y vamos a comer pichones. Hoy vamos a almorzar pichones. ¿Pero de cuáles? De los que hay en la azotea. Sube a la azotea, hay nidos de pájaros, y tráeme unos pichones para hacer una seuda. Subió el hijo y justo encontró un nido que estaba la mamá sobre los pichones. Mandó a la mamá, recogió los pichones. ¿Cumplió la mitzvah o no? ¿Ah? Y traía los pichones con él, y cuando bajaba de la escalera, tropezó el niño y se mató. Murió el niño. No era niño, era el hijo. Tenía más de bar mitzvah. Dice: a ver, quiero entender. Este hijo estaba cumpliendo 2 mitzvot. Las únicas 2 mitzvot que la Torah dice te van a dar larga vida. Lemania, Arijunia, Meja. Una mitzvah es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y otra mitzvah es mandar a la paloma. Este hijo simultáneamente estaba cumpliendo las 2. Fue a buscar los pichones para el papá, que le pidió. Es la mitzvah de Kibud Avaim. Y también hizo la mitzvah de Shiloh Haken. Y no contó el cuento, no pudo contar el cuento. Dice: ¿dónde está Ejan Arihut Yamav Shelze de Ejan Tobato Shelze? ¿Dónde está el Arihut Yamim, la larga vida de este niño? ¿Y dónde está Leman y Tablaj, para que te vaya bien esos, que le va a ir bien? Ella, si nos dice la Gemara: Leman y Arihun y Ameja Beolam Shekulo Aroj Ulman y Tablaj Leolam Shekuloto. Lo que dice Yarihun y Ameja, que se te alarguen tus días, es en el mundo que es largo, en un mundo largo. Este mundo es muy corto, esto no es vida, esto es
Eso es muy corto. Cada día morimos un día menos. Cuando dice Lemán y Tablaj, para que te vaya bien, es en el mundo que es todo bien. Dice la Gemara, si Elisha Ajer hubiera sabido esta explicación del Pasuk, no hubiera renegado. Con toda la Torah que sabía, no supo explicar este Pasuk, Lemán y Arijun y Ameja, Ulman y Tablaj. Esta Gemara que yo les estoy diciendo, yo la estudié desde muy chiquito, me la enseñaron como enseñan todas las cosas en la escuela, no sé si de kinder o de primer año o segundo año de primaria. Yo sabía eso, que Elisha Ajer se equivocó porque explicó mal el pasuk. Él pensó que larga vida, largos días es aquí y que te vaya bien aquí, y no supo decir que larga vida es allá y que te vaya bien allá. Ok, ¿dónde es allá? ¿Dónde es Olamapá? Bueno, es lo que yo entendía de chiquito, me habían enseñado, que te va a ir bien ahí arriba en el Shamaim, y vas a tener larga eternidad ahí arriba en el Shamaim, ¿verdad o no? Así me habían explicado a mí, y así lo entendí yo, hasta hace 72 horas, o un poco más. Hoy vamos a escuchar una explicación revolucionaria, Rabotai. ¿Qué quiere decir el mundo largo? Olam Shekuló Aroch, Olam Shekuló Tov, y el mundo que es bueno. El mundo largo y el mundo que es bueno. Un error pensar que se refiere al cielo. Así pensaba yo, se refiere al cielo, ahí en el mundo de las almas. Ahí te va a ir bien, ahí vas a tener largos días, ahí te va a ir bien. No es esa la explicación. No es esa la explicación. Y esto está basado en lo que estudiamos la semana pasada, y voy a hacer un síntesis, ya que estamos empezando una serie de conferencias. Tenemos que tener bien claro el por qué empezamos esta serie y en qué nos basamos. Moray Verabotay, vamos a olvidarnos por unos minutos de lo que dijimos aquí de esto, y vamos a regresar a la época que nos encontramos. Estamos nosotros exactamente a 3 semanas de la fiesta de Purim. De hoy en 3 semanas, 3 miércoles en la noche, cuéntenme, no va a haber conferencia ese miércoles. En vez de conferencia, el rabino Shaul Malek va a leer aquí la Megilá, que es también una conferencia, porque la leemos casi, la vivimos, hacemos que la gente público la viva, la Megilá Esther, la historia de Purim, que fue cuando el pueblo de Israel estuvo en peligro de exterminio por medio de un antisemita que se llamaba Hamán. Fue el Hitler de aquella época. Estamos hablando hace 2500 años, entre el primer templo y el segundo templo. Al final del Galut Babel, del exilio de Babel, sucedió esta amenaza real, única en la historia, amenaza real que podía llegar a cumplirse, de exterminio de todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, y se iba a borrar, se iba a erradicar del mapa en el año 3404, ok, hace 2500 años, 300 y pico de años aproximadamente. Rabotai, este Hamán era descendiente de Amalek, Hamán ha-Agagí, descendiente de Amalek. Agag era ministro de guerra de Amalek, el que Saúl cometió el error de no matarlo, y él tuvo de nieto a Amán. Nosotros, el día de Purim, que es el día jueves de mañana en 3 semanas, vamos a leer la perashá de la historia de la primer guerra que tuvo el pueblo de Israel como pueblo, cuando salió de Egipto. La primera guerra que tuvo fue la guerra de Israel con Amalek. Amalek vino a enfrentar a Israel, Israel se tuvo que defender. En un Shabbat previo a Purim, vamos a leer Shabbat Zahor, que es mitzvah de venir a escuchar el Sefer, hombres y mujeres, mitzvah de la Torah. Zahor et asher asa lecha Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek, el que tenía programado salir de viaje. Ese Shabbat que lo postergue, o que vaya de viaje a un lado donde hay knis, porque es el único día en el año, es más importante el Sefer que sale en Shabbat Zahor que el Sefer de Kal Nidre. Porque es de la Torah y Kal Nidre es costumbre. Kal Nidre no es obligación y Zahor es obligación. Entonces, dentro de 2 Shabbat, es decir, este Shabbat no es Shabbat, es Mishpatim.
el otro no, terumano, el tercer Shabbat de este Shabbat, no el que viene, el tercero, este Shabbat, un Shabbat previo a Purim, es Shabbat Zahor, y se lee la perashá de Zahor, et asher asa leja Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Y el jueves siguiente, que es el mero día de Purim, se lee la historia de la guerra que hubo con Amalek, que fue la perashá de la semana antepasada, donde se cuenta de esa guerra. El Ramban Nachmanides, estoy haciendo un síntesis de la charla de la semana pasada. El Ramban Nachmanides, en Éxodo, la perashá de Shalach, al final de la perashá de Shalach, donde cuenta la historia de la guerra con Amalek, nos dice por qué Moshe Rabbeinu estaba muy preocupado por esta guerra. En todas las guerras, Moshe salió a pelear contra Sihón, contra Og, sin ningún problema. Y acá Moshe mandó a Yoshua y él se subió a la montaña a rezar y todo el pueblo Israel rezaban con él y levantaba las manos y bajaba las manos. ¿Por qué tanto? Dice el Ramban. Porque Moshe Rabbeinu sabía la trascendencia de esta guerra, que es la primera guerra de la historia del pueblo de Israel y la última. La última guerra que va a haber al final del Galut, antes del Mashiach, que estamos muy cerca, que es la guerra famosa llamada Gog y Magog, que es la última guerra antes del séptimo milenio. Esa guerra, el líder de esa guerra va a ser Amalek. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, le fueron a preguntar, en el año 14, le fueron a preguntar a Jafet Haim si esta es la guerra de Gog y Magog. Dijo no, después de esta guerra va a haber un descanso de unas décadas y luego va a venir otra guerra. Esa tampoco es la de Gog y Magog, después va a haber un descanso de varias décadas y esa tercera guerra, esa va a ser la última. Dice el Ramban Nachmanides, que estuvo hace 800 años, que la última guerra va a ser encabezada por Amalek, que es el que quiere destruir al pueblo de Israel. Por eso Moshe Rabbeinu se esforzó tanto en esta guerra, porque sabía que depende de esta guerra va a marcar la última, que es la que estamos en nuestra temporada 3000 años después de la primera guerra que hubo con Amalek. Y cada año cuando llega a la fiesta de Purim, estamos librando una batalla filosófica celestial contra la fuerza que tiene Amalek en el cielo para debilitarlo. Cada vez que se escucha Amalek, ¿qué se hace? Se hace así en el knis, ¿se acuerdan o no? Se golpea. Y cada vez que golpeas, eso debilita la fuerza de Amalek. Tenemos una guerra, como dice la Perashá, Milhamá al Adonai va Amalek, Midor Dor. Así se lee en la fiesta de Purim, el día de Purim, el día jueves, si van a ir al Knis a escuchar la Megilá, un poquito antes de la Megilá se lee la Torá, y la Torá dice, Vayomer, Kiyad al Kesia, Milhamá al Adonai va Amalek, Midor Dor, guerra de Hashem contra Amalek, para todas las generaciones, hasta la última generación. No como otros pueblos que desaparecieron y se terminó, sino este fue el primer enemigo de Israel y va a ser el último. Por eso, Moshe Rabbeinu se preocupó tanto y hizo mucho esfuerzo en esta guerra. Entonces quiere decir, Rabotai, que este tema es un tema que nos incumbe mucho con las fechas que estamos ahora, hoy 23 de Shevat, a 3 semanas de la fiesta de Purim. Nos incumbe mucho saber este enfrentamiento que tenemos eterno contra Amalek y tenemos que prepararnos para esta guerra. Tenemos que prepararnos para sobrevivir a esa guerra. Había un rabino en el Talmud de Masejet Sanedrín 99, columna 1, que dijo que venga el Mashiach y que yo no esté presente. De tanto sufrimiento que va a haber en aquella guerra, dijo, prefiero despertarme después de todo. A ese nivel. Pero eso no está en manos de nosotros. Nadie puede decir que venga y que yo no esté presente. No sabemos si estamos presentes, estamos, y si estamos, vamos a tener que enfrentar y tenemos que hacer los preparativos para poder enfrentar esta guerra final de la historia, la guerra contra Amalek.
Rabotai, el tema fuerte, impresionante y revolucionario que descubrimos el miércoles pasado fue una novedad a raíz de un hidush que aprendí en el aeropuerto internacional de Argentina de Buenos Aires, una regresada a México, y ahí me encontré con un abrej y empezamos a hablar de Divrei Torah y él me dijo este hidush. Luego lo busqué en la computadora y vi que la fuente es, el abrej se llama Abba Aarón Salmón, y él me dijo que lo escuchó del radio Yosef Meta, pero yo me metí a la computadora a buscar la fuente, y la fuente es Rabbi Yonatan Eibeshitz, Rabbi Arod Vaz, que estuvo hace 300 años. Él es la fuente de este hidush revolucionario, que creo que no hay algo más revolucionario de las 1000 conferencias que he dado en los últimos 20 años. Porque todo lo que estamos haciendo nosotros es prepararnos para la guerra final. Esa guerra final es a nivel pueblo de Israel y es a nivel personal también. Hay una batalla final, la batalla decisiva, y el enemigo se llama Amalek o sus representantes de Amalek en el mundo y en el cielo. Y tenemos que enfrentarnos a ese enemigo. Entonces, Rabotai, ¿qué sucede? Moshe le dice a Yoshua, ve a pelear contra Amalek. ¿Por qué manda a Yoshua? ¿Por qué no va él mismo? Dijimos porque él quería rezar. ¿Por qué? ¿Pero por qué mandó a Yoshua? Yoshua era muy chavo, era muy joven. Había Nachshon ben Aminadab, el que se aventó al mar en el Yisrael Yansuf. Había combatientes más potentes que Yoshua para ir a pelear contra Amalek. ¿Por qué Moshe escogió a Yoshua? Yoshua era su alumno. ¿Alumno? A estudiar Torah. ¿Por qué a la guerra? ¿Por qué mandó a su alumno predilecto a la guerra y no mandó a un combatiente o a varios combatientes de los fuertes? ¿Por qué no mandó a Yoshua al frente? Ese fue el hidush. Esto no me lo dijeron en el aeropuerto. Eso ya fue extensión que le hicimos al hidush. Rabotai, ¿quién era este Amalek? Estoy sintetizando, Y Bezat Hashem, Belín Eder, cada vez que demos una conferencia de este tema, vamos a sintetizar cada vez más breve para que los puntos queden claros cómo está construido. ¿Quién era Amalek? Amalek era nieto de ¿quién? De Esav Arashá. ¿Quién era? ¿Quién era el papá? ¿Quién era? Muy bien. Dice la Torah, Betimná yetav filegesh le Elifaz ben Esav. Timná era una mujer, y también de esto voy a dar una conferencia, pero no ahora, después que terminemos esta serie, voy a hablar de Timná, porque también ahí hay un mensaje impresionante. Timná era Pileges, concubina de Elifaz, el hijo de Esav. No era postiza de Esav, porque era concubina, no era esposa. Bateles lo et Amalek, y tuvo a Amalek. De la relación que tuvo Timná con Elifaz nació Amalek. Quiere decir, Amalek es nieto de la estirpe de Esav Arashá. Y sabemos que la guerra de Esav y Jacob es eterna, desde que Jacob le robó las bendiciones, le quitó con astucia las bendiciones a Esav. Alajá Esav sonet Jacob, de ahí viene. Entonces Amalek, vamos a decir así, Esav es el enemigo de Jacob, Esav es Roma. Y Amalek es la esencia de la descendencia de Esav, que es donde se concentra más el odio de Esav hacia Jacob. Probablemente la descendencia de Esav en algunos momentos nos pueden tener cariño, como pasó que Esav abrazó a Jacob en algún momento. Pero se ve que Amalek no. Amalek es esencia de odio y es guerra eterna hasta la llegada del Mashiach. Cuando se borre el nombre de Amalek, el nombre de Hashem se va a completar, Yud Ke Vav Ke, como está escrito. Por eso decimos Yeh Shemeh Rabá, que es Shemeh, Shem Ya, el nombre Yud que no está completo, que se complete cuando Hashem elimine la Osh de Amalek, la excelencia de Amalek. Ahora, Rabotai, hay una Gemara que dice que Masoret Be'adenu Me'abotenu, tenemos una tradición de nuestros padres, que la descendencia de Esav van a caer en manos de los hijos de Rachel, de la descendencia de Yosef. Jacob, ustedes saben que tuvo 4 esposas, Lea, Rachel, Zilpa y Bilha.
2 esposas y 2 concubinas, de ahí vienen las 12 tribus. Lea tuvo 6 hijos, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar y Zebulún. ¿Sí? Zilpa tuvo Dan, Naftali, Bilha tuvo Dan, Naftali. Zilpa tuvo Gad y Asher. Y Rachel tuvo Yosef y Binyamin. Acuérdense bien, Yosef y Binyamin, hijos de Rachel. La descendencia de Esav va a caer en manos de la descendencia de Rachel. Entonces, por eso, cuando Jacob estaba trabajando con el suegro, con Labán, le nació el 11º hijo Yosef, dijo, ya me quiero ir. Porque Jacob siempre tenía miedo de su hermano Esav, pero ahora que ya nació la contraparte de Esav, dijo, ya puedo irme tranquilo, tengo la protección. Había una tradición milenaria de que Yosef es la antítesis de Amalek. Yosef es el que va a poder contra Amalek. Entonces, por eso explicamos nosotros, que por eso Moshe mandó a Yoshua. ¿Por qué Moshe mandó a Yoshua a la guerra contra Amalek? Porque Yoshua era nieto, era descendiente de Efraín, que Efraín era hijo de Yosef. Necesitaba un descendiente de Yosef para enfrentar eso. Contra Sihón, el gigante, y contra Moshe Rabenu mismo fue a pelear. Porque ahí no era Amalek, era un enemigo X. Pero acá, que era un enemigo marcado y señalado a Amalek, Moshe sabía que necesitaba un descendiente de Yosef, mandó a Yoshua, dijo, tú voy a pelear y yo voy a rezar. ¿Está bien? Eso fue Hidush, parte de Hidush la semana pasada. Ahora viene la novedad revolucionaria. ¿Por qué el destino final del pueblo de Israel depende de Yosef? ¿Por qué la última guerra mundial, y así dice Ramban Nachmanides claramente, que cuando venga la última guerra mundial, ¿quién lo va a enfrentar? Dice el Ramban. ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Qué dice el Ramban? Muy bien. Sí. Así dice el Ramban, que cuando venga la última guerra, el Ramban Nachmanides, Vime kol asher asu Moshe y Yoshua, todo lo que hicieron Moshe y Yoshua en la primera guerra, y asu Eliyahu un Mashiach ben Yosef, Eliyahu Anabí y el Mashiach descendiente de Yosef, contra Amalek, al que Itametz Moshe Badabar. Por eso Moshe se esforzó mucho en esta guerra, porque lo mismo que hicieron Moshe y Yoshua van a hacer Eliyahu Anabí y el Mashiach ben Yosef. Quiere decir que el éxito final de la historia del pueblo de Israel depende de la descendencia de Yosef. Vamos a necesitar, cuando venga la última guerra, seleccionar a los nietos de Yosef y mandarlos a la batalla. ¿Alguien puede saber? Seguro hay entre nosotros descendientes de Yosef, pero no podemos distinguirlos, son muy minoritarios, porque la mayoría somos de Yehudá o de Leví, pero así va a ser. La última guerra va a ser la victoria gracias a Yosef por medio de un descendiente de Yosef. Okay. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Yosef y no los demás tribus? Acá viene el Hidush de Rabbi Natan Aibeshitz, el que hizo el libro Yarot de Bash, que estuvo en Polonia hace aproximadamente 300 años y que yo lo escuché 300 años después en el aeropuerto internacional de Ezeiza, saliendo de Buenos Aires rumbo a México, de regreso a Caracas, México, y mientras tenía 10 minutos para subir al avión porque no me daba tiempo de decir Shachrit, y me encontré de casualidad con una vez que iba en el mismo vuelo, dijimos vamos a platicar cosas de Torah. ¿Tienes algo nuevo para contarme? Y me dijo esto nuevo que les voy a decir ahora, en nombre del Rabbi Yosef Meta, que lo dijo en Argentina en Shuba Israel, y no sé si lo dijo en la fuente original, que es el Yarot de Bash, Rabbi Natan Aibeshitz. Dice, ay, ¿por qué tiene que ser entregado el Sab en manos de la descendencia de Yosef y no de otras tribus? ¿Por qué Yosef? ¿Por qué Yosef? ¿Por qué Yosef? La Morá Miriam intentó la semana pasada decir, porque Yosef cuidaba sus ojos, todo lo que sabemos ya de Yosef, ven por Yosef, ven por Aleain. Yo también me iba a ir por esa ruta, pero no me cuadraba que ese es el punto contra Amalek.
Eso lo podemos decir a la cuadra, espectacular, espectacular, espectacular. ¿Qué pasa, Rabotai? ¿Qué pasa? Hay un problema. Cuando Jacob se enfrenta a su hermano Esav después de regresar de casa del suegro, dice el pasuk, Vairá Jacob, tuvo mucho miedo Jacob. ¿De qué tuvo miedo? Si Hashem le prometió que lo va a cuidar, ¿de qué tuvo miedo? Dice el Talmud, Shema Igrom Het. Yo sé que Hashem me prometió que me va a cuidar, pero me va a cuidar si yo no tengo ninguna falta. Pero si yo tengo una falta, todo lo que Hashem promete es condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque Hashem manda la protección, pero necesitas receptor. Si el receptor está averiado, te mando la señal. Yo te mando la señal de Yusacel, del satélite de Yusacel está la señal, pero si este aparato no está cargada la batería, no puedes quejarte a Yusacel. ¿Cómo yo tengo contratado el servicio? Tú tienes contratado el servicio y tienes derecho a conectarte y recibir la señal y utilizar el aparato. Pero si el aparato está averiado, está roto, está mojado, no es culpa de Yusacel, es culpa tuya, de tu aparato. Igual, cuando Hashem te dice yo te voy a dar una protección, está autorizado, pero si tu receptor no funciona, no sirve. Jacob tuvo miedo porque quizá mi aparato está averiado, mi receptor no puede recibir esa verajá, esa protección. ¿Por qué? ¿Por qué tenía sospecha Jacob de que su receptor estaba averiado? Porque tenía un pecado. ¿Qué pecado? Dice la Gemara. Jacob dijo, 22 años que yo estuve ausente de casa de papá. No pude cumplir con el quinto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Mientras que mi hermano Esav, en esos 22 años, él estuvo al lado de papá y de mamá y todos los días le traía desayuno, comida y cena a papá. Como cuenta la Gemara, que Jacob vino antes de traerle un café a su papá, se ponía ropa de Shabbat. Esav antes de traerle un café a su papá, se ponía ropa especial, ropa de boda, ropa de fiesta. La mejor ropa que tenía en el vestidor, se la ponía para atender a su papá y luego se la quitaba para ir a trabajar. No hubo en la historia un hombre que respetó a su papá tan fuerte como Esav. Y Jacob de eso tuvo miedo. Si yo estuve ausente 22 años y Esav estuvo atendiendo a papá 22 años, quizá en el momento de enfrentamiento, esa mitzvah que él tiene y que yo estoy deficiente, sea fatal. Por eso tuvo miedo Jacob. Jacob no tiene miedo al enemigo. Jacob le tiene miedo al mérito, al zehut del enemigo y a la falta del zehut de él. Entonces, Rabotai, quiere decir, en otras palabras, el Zohar HaKadosh dice, esta parte tampoco la dijo, me la dijeron en el aeropuerto, pero la fui armando, lo tenía yo en mi base de datos, pero no lo tenía armado, ahora se está armando. El Zohar HaKadosh dice que toda la fuerza que tiene está en el Galut Edom. El Galut Edom es desde que se destruyó el segundo templo, lo destruyó Edom, Roma. Roma destruyó el segundo templo, descendientes de Esab, y ellos dominan el mundo 2000 años, más que más que Egipto, más que los caldeos, más que el imperio persa. El imperio más poderoso de la historia es el de Esab. ¿Por qué dice el Zohar? Porque le están pagando la mitzvah que hacía de respetar a su padre. Gracias a esa mitzvah, su descendencia tiene poder. Cuando se agote, cuando se le termine a ese mérito, y Jacob lo tenga fuerte ese mérito, entonces se acabó Esav y Jacob llega al Mashiach. Ahora, Rabotai, ¿qué pasa aquí? Está espectacular esto. De todos los hijos que tuvo Jacob Avinu, ¿quién fue la excelencia del quinto mandamiento de los hijos? Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos de Jacob, Reubén le cambió la cama. ¿Saben la historia? Shimón y Leví, el papá estaba enojado porque actuaron de manera precipitada contra Shechem, destruyeron una ciudad y le provocó muchos conflictos políticos y sociales a Jacob. Jacob dijo que no digan que son mis hijos, a ese nivel. Alta Bonashia, el Tejar Kebodí. Yehudá
que sí puede ser que es de los mejorcitos, pero no deja de ser de que Judá participó en la venta de Yosef y que le provocó al papá 22 años de luto sentado en el suelo sin tener Ruach HaKodesh, sin tener la presencia de Hashem. El Zohar dice que la tragedia más grande que tuvo Jacob de todo lo que pasó en su vida fue la de Yosef. Porque le violaron a su hija Dinah. Violar a su hija es muy duro, pero lo peor que hay para un tzadik es perder la comunicación con Hashem. 22 años Jacob perdió la comunicación a raíz de la tristeza que le provocó ¿qué? La ausencia de quién, de Yosef. ¿Y quién provocó esa ausencia? Yehuda. Porque Yehuda les dijo a los hermanos, no lo maten, véndanlo. Cuando los hermanos vieron que el papá estaba sentado en el suelo tanto, Bayeres Yehuda Metejab, lo destituyeron a Yehuda, le dijeron, Yehuda, tú tienes la culpa de todo. ¿Por qué? Porque si nos hubieras dicho que no lo vendamos, también te hubiéramos hecho caso. Tú dijiste no lo maten, véndalo, te hicimos caso. Tú no has hecho ni matar ni vender, perdónenlo. Y nos hubiéramos ahorrado todo este papá angustiado 22 años. Entonces Yehuda tiene responsabilidad en la venta de Yosef. Todos los que siguen también, todos participaron. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento que tuvo Jacob, que es una falta de kabod Baem grandísima, de lo más grave que puede haber, hacer sufrir a un papá que esté llorando triste por culpa, fueron partícipes 10 hermanos. Yosef no participó en ese pecado, al contrario. Yosef, el papá, lo manda a ver cómo están sus hermanos. Y sabía que los hermanos le tenían rencor. Digo, pero papá me pidió y tengo que hacerlo. Y llegó y no los encontró y fue a buscarlos a otro lado. Porque Yosef era excelencia de Kibud Abael. Los primeros 17 años de Yosef estudiaba con su papá. El papá le pasaba todos los secretos de Kabbalah. Los últimos 17 años de Jacob, que vivió en Egipto, Yosef ya era rey y mantuvo a su papá y a sus hermanos el kabod, el honor que le hizo. No hubo un hijo en la historia, no sé si hubo, que le pudo hacer un honor tan grande a su papá. Y Jacob tenía el hijo Yosef, bello, guapo, primogénito de su esposa querida de Rachel, virrey de Egipto, ministro de Economía, Sadik, Yosef Sadik, Jajam Gadol, y él mantenía a toda la familia. No hubo. Entonces, el Kibud Abaem de Yosef, el honor que le hizo Yosef a su padre, inigualable. Inigualable. Entonces, vienen los Jajamim y dicen, explica Rabbi Yonatan Beshit, Amalek es descendiente de Esab. Está todo el poder que tienes, ¿gracias a qué? Gracias al cabot que le hizo a su papá. La única forma es alguien que pueda contrarrestar eso. Y el único que puede contrarrestar es Yosef y su descendencia. Aparte, un punto más. Yosef estuvo ausente de su papá 22 años. ¿Por qué 22 años? Estuvo ausente Yosef. ¿Por qué? Porque Jacob estuvo ausente de su papá 22. Entonces, esto vino a ser capará. Quiere decir, el pecado de Jacob, o la falta de Jacob, que era justificada porque estaba perseguido por su hermano y fue a buscar novia a casarse. La falta de Jacob de 22 años, estar ausente a Isaac, ¿quién la repuso? ¿Quién la reparó? Yosef. Y a Yosef le costó, estuvo en la cárcel 12 años. Para reparar la falta del padre de Kibud Abaem hacia su abuelo. Entonces Yosef es la contraparte de Esab. La única fuerza para enfrentar a Esab es alguien que se esmeró en Kibud Abaem y que expió todas las faltas de Kibud Abaem. Y ese. Entonces, Rabotai, ese fue el panorama general. Conclusión para nosotros, todo eso se oye muy histórico, pero conclusión, si nosotros estamos en la recta final de la historia, preparándonos para la última guerra que está muy cerca, más cerca de lo que ustedes se imaginan. Israel avisó, Israel no avisó, pero en el mundo se dice que Israel va a atacar a Irán entre abril y junio. Entre abril y junio, abril, mayo, junio. Lo alenu unos mejnunim de Israel que no tienen otra cosa que hacer más que escribir babosadas.
le pidieron por favor al gobierno de Israel que no ataque antes de mayo, porque quieren esperar, no quieren esperar la aparición de Madonna, que Madonna va a cantar ahí en el desfile programado. Sí, entonces no se la quieren perder. Mira, miren que están, así es el que no tiene Irat Shamayim. En eso piensa, me voy a perder la final del fútbol si Israel ataca. De eso se trata. Si de veras mandar una petición, están juntando firmas en Facebook para convencer al gobierno israelíes, que no quieren que ataque antes de mayo porque se van a perder la gira de un artista que le toca pasar por Israel en mayo. Que esperen que pase a esa y después que ataque. Así está la noticia. ¿Se pueden imaginar ustedes? Nosotros sabemos que no se trata de eso, ni de fútbol, ni de giras, ni de artistas. Se trata de la recta final de la historia. Está muy cerca, muy cerca. Lo que está pasando en el mundo, como dice la Morá, lo que está pasando en Siria, en la frontera con Israel, que se están matando ahí entre ellos, pero en forma muy dura. Lo que está pasando con los tzadikim que están en el hospital, como dicen los jajamim más grandes de la generación, están hospitalizados hoy. Estamos en la recta final. Ahora, acá viene la novedad. ¿Quién va a ser nuestro enemigo último? Amalek, así dice el Ramban, no lo dije yo. Ramban, Nachmanides, Morá, yo no soy quien para decir quién va a ser. Yo agarro lo que estudio y lo que leo en los libros, yo no puedo inventar cosas. El Ramban Nachmanides en la Perashá de Purim, chéquenlo adentro, dice que la última guerra del pueblo de Israel va a ser contra Amalek. Y Amalek es descendiente de Esav. Y para enfrentar al descendiente de Esav, ¿quién lo puede enfrentar? Únicamente descendiente de Yosef. ¿Quién es descendiente de Yosef? ¿Quién es descendiente de Yosef? Acá viene la novedad de Jajam Shaul. De Jajam Shaul, de esta clase. La Gemara dice que una persona que entra a una ciudad y siente que le están echando el ojo, que cruce los dedos así, dice la Gemara, y que diga: yo soy descendiente de Yosef, que no le pega el mal de ojo. Como dice, Veidgul Arov de Kerebares, como los peces. La pregunta es, ¿cómo puede uno decir yo soy descendiente de Yosef? Aquí, por ejemplo, hay una señora que está enfrente de mí que seguro no es descendiente de Yosef. Porque es de Kohanim, es de Aarón a Cohen, es de la tribu de Leví. Los Kohanim son de Leví. Todos los Kohanim vienen de la tribu de Leví. Usted es Cana, su papá era Cohen, entonces usted no es descendiente de Yosef. Entonces usted ya no está protegida contra el mal de ojo. Sí, porque tiene que ser descendiente, así dice. Tiene que decir, espérenme. Entonces, ¿cómo puede uno, aparte de la mayoría de los que estamos aquí, en la regla de porcentaje, no somos descendientes de Yosef? Porque quizá de cada 10 o 15 Yehudim hay uno de Yosef. Entonces, ¿cómo puede uno decir, yo soy descendiente de Yosef, que no me pega el mal de ojo? ¿Ah? No, la Gemara no dice por el Zehut, dice yo soy descendiente de Yosef. Pues acá viene otra novedad. La Gemara dice, Veshinantam levaneja elu a talmidim, talmidim hashuvim kebanim. Los alumnos se consideran como hijos. Hay hijos físicos y hay hijos espiritual. Cuando una persona tiene un rab que le enseña y él sigue la escuela de ese rab, ¿sí? Se llama hijo de ese rab. A tal grado que recae la mitzvah de honrarás a tu padre y a tu madre, al rab igual que al maestro, porque es hijo espiritual de él. Todo el que sigue una escuela, una línea, se considera. Entonces vengo yo y digo, yo soy descendiente de Yosef. ¿Qué quiere decir descendiente de Yosef? Alumno de la escuela. Yo sigo el ejemplo de Yosef y al seguir el ejemplo de él, él es mi maestro. Y si él es mi maestro, yo soy su hijo, su descendencia. Y los descendientes de Yosef no le pega el mal de ojo. ¿Está bien? Entonces, aquellas personas que cuando venga el Mashiach son alumnos de Yosef, van a poder enfrentar al antisemita Esav. Porque únicamente Esav va a caer en manos de los hijos de Yosef. Yo soy descendiente de Yosef. Usted puede ser
descendiente de Yosef, aunque sea Cohen o Leví, pero si sigue la escuela de Yosef, es descendiente de Yosef. ¿Están escuchando? ¿Y cuál es la escuela de Yosef? Revolución Marcela 5772, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 300 años lo dijo el Rabbi Eibeshitz y yo no lo sabía. Tuve que viajar a Argentina para atender a mi papá que está en el hospital, para poder aprender esto de regreso. Claro, yo viajé para ahí, estaba comentando con él que mi papá, que es difícil la situación para los hijos y para todos, y ahí fue cuando me lo dijo. Tenía que enfermarse el papá de Jajam Malek. Yo creo que ahora se va a curar porque ya se cumplió la función de traer este Hidush al mundo. No sé si hay, no sé cuántas personas en el mundo saben esto. ¿Que qué? Que la preparación final para recibir al Mashiach depende del quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque toda la fuerza de Esav contra Israel es porque Esav era superior a Jacob en honrarás a tu padre y a tu madre. Y por eso Yosef lo puede enfrentar, porque Yosef fue el único que expió los 22 años de Jacob. Y Yosef fue el único que no le falló una a su papá. Una no le falló. De lo contrario, el tiempo que pudo le dio puras satisfacciones a su papá. ¿Quién? Yosef. Yo soy descendiente de Yosef. Soy alumno de Yosef. Soy de la escuela de Yosef. Y Esav va a caer bajo mis piernas cuando golpeen a Amalek. Este año en Purim me hagan así, digan yo bajo mis pies voy a aplastar a Amalek. ¿Por qué? Porque yo voy a ser descendiente de Yosef. ¿Cómo va a ser descendiente de Yosef? Siendo el campeón en el quinto mandamiento. Recibir el título 10. Siendo el diploma del quinto mandamiento. De eso va a depender la sobrevivencia del pueblo en general y de cada uno del pueblo en particular. Por eso dice la Gemara en Masejet Kiddushin, donde habla de Kibud Avaim, en la hoja 31 de Masejet Kiddushin dice el Talmud, el tomo 18 del Talmud dice el Talmud, en Masejet Kiddushin, hoja 31, ¿quieren saber hasta dónde llega Kibud Avaim? Vayan a ver lo que hizo un goy que se llama Damá Ben Netina, lo conté la semana pasada, ¿verdad? De que no quiso despertar a su papá, aunque había un negocio de por medio, para no molestarlo, quitarle la llave que estaba bajo el cojín. Vayan a ver. Y la Gemara trae otra historia que no la conté la semana pasada y que no es muy famosa. Dice la Gemara, que Atar Abdini Amar, Pamajat una vez, este mismo Goy, Dama Ben Netina, que la Gemara cuenta 3 historias de donde despertó a su papá para no despertarlo, perdió negocios. Este Goy, Pamajat, allá la Bush, Sirkon Shel Zahal, estaba vestido ropa de oro, que es de príncipe. Vaya Yosef Ben Gedoler Romi, por si es poco. Y estaba sentado en el palco oficial de los príncipes de Roma, que siquiera de sabe, de la madre Litina. Ubata Imo, y vino su mamá de él, de la madre Litina, de Kar'an Mimenu, y le rasgó la ropa de oro que tenía, se la desgarró en presencia de todo el público, en un acto público, visto por televisión, no sé, no había televisión en ese tiempo, pero era lo más popular que había, como la del príncipe este de Britania. Betafjalo al rosó, y le dio una cachetada en la cara a la mamá al hijo. Veía al calo, y le escupió en la cara en presencia de todos. Se lo islima. Y él se quedó callado. Damá Ben Netina, Goy, descendiente de Esav, sentado en el palco oficial de los príncipes de Roma, un acto público, viene la mamá y hace el show. La mamá se robó el show, la mamá. ¿Sí? Porque el foco de atención fue ese. ¿Sabes cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ayer el evento oficial del palco del Coliseo de Roma? ¿Sabes cómo estuvo? Te voy a contar que, guay, avisú. ¿Sabes qué? Qué pena. Llegó la mamá de uno de los príncipes, se subió al palco, le desgarró su ropa, le dio una cachetada y le escupió en la cara.
¿Y sabes qué es lo más increíble del chiste, del cuento? Que podía haber dicho a los soldados, quítenla, háganla, deténganla. Nada, silencio, como si no pasó nada. Y pregunta al Ramale, ¿qué interés tiene el Talmud en hablar bien de los goyim? En darnos ejemplo de cómo un goy honra a su madre y a su padre. Eso no es camino del Talmud. El Talmud no acostumbra a eso. Es más, hasta al pie alajá habíamos dicho que es haram alabar, porque uno dice, pues ya ves, son mejores que nosotros. ¿Cómo el Talmud habla así? Siempre tenía esta pregunta, así la tenía aquí en la garganta. Y tengo una respuesta, ya les dije en el cassette. Por hacer algo bueno jamás perderás, ahí hay una respuesta. Pero la de esta es contundente, la que voy a decir ahora. ¿Saben por qué los hajamim resaltaron esto? Porque te están diciendo, ¿quieres saber por qué Roma está tan alto? ¿Y por qué nosotros estamos aplastados por Roma? Porque en esto ellos son mejores que nosotros. Y el día en que ellos se debiliten en Kibud Abael y nosotros nos agarremos fuerte de esa mitzvah, aplastamos a Amalek. Por eso la Gemara te lo cuenta. No para decirte alabanza del Goy, para decirte que sepas gracias a qué están vivos ellos. Gracias a qué tienen el poder. Y gracias a qué lo vamos a destruir con Yosef, descendientes de Yosef. Necesitamos contrarrestar esta fuerza de que hay gente que dice, yo respeto mucho a mi mamá, pero si me hace una grosería delante de todos, pues la verdad sí la pongo en su lugar. Pues yo sí la respeto, pero que me respete ella primero. Entonces no tienes fuerza para enfrentar la última guerra de Gog y Magog. Porque aquí está. Por eso Rabotai, Baruch Hashem, todavía no dije el Hidush grande. Baruch Hashem, gracias a Dios, de que el mundo secular, el mundo que no tiene Torah, cada día están reduciendo el que aboda va en el quinto mandamiento. Cada día respetan menos a los padres. ¿Por qué respetan menos a los padres en el mundo que no hay Torah? Porque los padres no saben usar el iPad ni el iPhone. Son retrasados. ¿Sí? Le enseñan su celular y no saben ni lo que es. Un ejemplo, la computadora. Son atrasados, son viejitos, son de la sed, de los changos, de Darwin. Entonces cada día el Kabod Abaem en el lado de Roma está bajando. Pero para poder nosotros triunfar, necesitamos nosotros superarnos más en esto, ser más Yosef, descendiente de Yosef, y Esab, los descendientes de Esab, que dejen la virtud del abuelo Esab, lo que hacía con su papá, y entonces vamos a poder aplastar a Amalek y triturarlo, y hacerlo pedazos. Ay, 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 ay. Kabedet abija, betimeja. ¿No empecé con eso la conferencia? Kabedet abija, betimeja. Honrarás a tu padre y a tu madre. Leman y arijun y ameja. Para que se alarguen tus días. ¿Cómo pues se subió el niño? Hizo Kabedet abija y se mató, se murió. Dice, no, para el mundo largo. ¿Cuál es el mundo largo? Todos piensan, el mundo largo. ¡No! ¡Para Yemot HaMashiach! Alahamanu y Angilenu Olam Shekuló Shabbat Umnuja Lejaya Olamim. El séptimo milenio. Ese es el mundo largo, el mundo que no hay muerte. Ese es el mundo largo, ese es el mundo Shekuló Tov. ¿Por qué es el mundo Shekuló Tov, Morá? Porque no va a haber guerra. Porque no, pegar de Evin Keves, el león va a vivir con el corderito y el leopardo con el cabrito, como dice el profeta. No habrá maldad en el mundo en el séptimo milenio, ¿verdad o no? Ese es el Olam Seculoto, ese es el Olam Secularo. Entonces dice la Torah, honrar, el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que puedas enfrentar a la última guerra de Gog y Magog y llegar al mundo secular, al mundo que es largo. Este es el Hidush Morá de 72 horas últimas. Alemania, Arijun y Ameja se refiere a la época final de la historia que estamos por llegar a ella. ¿Sabes cómo vas a llegar? Honrarás a tu padre y a tu madre. Rabotai, empecé a estudiar el tema, a prepararme la clase, la serie de clases que vamos a dar
de Kibud Av Va'em, pero pensé que era más fácil. Me puse a preparar y pensé que era más fácil, pero es mucho más de lo que yo pensaba. El tema, dije, no puedo venir sin estar muy bien preparado para dar a estos halajot. ¿Por qué, Rabotai? Nuestra generación, yo creo, es de las más difíciles de la historia que los hijos respeten a los padres. Un hijo no puede llamar a su papá por su nombre. Un hijo no puede decir el nombre de su papá. Cuando dice el nombre de su papá para pedir por él refuah shelema o algo, tiene que decir mi señor padre. Abba morí, porque si dice José Yosef Ben esto, ya está faltando el respeto. Un día me encontré con un muchacho en Israel, no religioso. Me dice, Tzvika lo rotze. Digo, ¿mi de Tzvika? Dice, Abba Sheli. Abba Shelo Tzvika. Tzvika. Ruti. Así, nombre. Es falta de respeto. Nuestra generación es de las más difíciles, incluso en el mundo religioso. Necesitamos mucho Irat Shamaim, mucho 10 mandamientos, Anoji Adonai Eloheja, Asher Otepija Meretz Mitzrayim, para que los hijos sean cada día superiores en Kibud Av Va'em. El tema de Kibud Av Va'em, honrarás a tu padre y a tu madre, es un tema muy amplio en la halajá. ¿Por qué Hashem tuvo que ordenarlo en los 10 mandamientos si aparentemente es una mitzvah humana? Es una mitzvah lógica. ¿Saben por qué? Porque es una mitzvah lógica mientras se acomoda a mis intereses. Pero de repente hay situaciones conflictivas que la persona no sabe cómo actuar. La persona no sabe. Hay cosas que no sabe uno y actúa de manera incorrecta y cree que está haciendo Kibud Av Va'em o que está... Yo tuve un caso, voy a contar un ejemplo, 2 ejemplos nada más voy a traer hoy, pero ese tema es muy importante especialmente para las mujeres que tienen la excepción, las mujeres casadas tienen la excepción de Kibud Av Va'em. Y luego tenemos que hablar también del tema del Kibud Av Va'em después de que los papás ya no están en este mundo, cómo se cumple. El Zohar HaKadosh dice, que leímos aquí en el Knesset este Shabbat en la mañana, una clase de Kabbalah, dice el Zohar, cada vez que el hijo hace una mitzvah y hace algo de tzadik, HaKadosh Baruj Hu agarra al papá, estando en el Gan Eden o estando en el Guinan donde esté, y lo sienta al lado del trono celestial. Y dice, ven, tú eres mi cuate por lo que está haciendo tu hijo. Así trae. El cabot que le hace el hijo a un padre después. Hay muchas cosas impresionantes. Yo les voy a contar un ejemplo nada más para que vean ustedes qué difícil. Hoy me puse a estudiar, ¿sí? Y tenemos que saber que es mucho más complejo y se necesita consultar cada vez. Una vez estaban haciendo en la escuela de mis hijos un trabajo sobre Kibud Av Va'em. En las escuelas religiosas hacen mucho trabajo sobre esto, de alajot, porque hay muchos detalles de alajot. El hijo no se puede sentar en la silla de su papá ni de su mamá. No se puede parar en su lugar, no puede contradecirlo. No puede aceptarle un servicio el hijo a su papá. No, pedirle un servicio. Dijimos la semana pasada, me compras el pescado, me traes el súper, que es tu hiji de tu mamá. Son temas que la gente no lo sabe. La gente no sabe, la gente cree, sí, yo soy muy bueno para... Un día me acuerdo, mi esposa le decía hace muchos años a una de mis hijas, ven a ayudarme. No, estoy muy ocupada terminando el trabajo de Kibud Av Va'em. Sí, aquí lo trae, aquí dice que a veces la persona estudia algo y es decir, no lo relaciona que es para la vida, lo toma como una filosofía y cuando llega al caso, ¿no? Eso es lo que estudiaste, eso, exactamente para ese caso. Y es lo que tenemos que nosotros saber. Aquí habla de forma muy amplia el tema de cuando la mamá le dice, a un ejemplo que trae acá, ¿no? La mamá le dice a su hija casada, no, la hija casada iba a diario al cótel para rezar, le gustaba leer Teilim en el cótel. Y la mamá le dice, me da miedo que vayas todos los días, porque es peligroso, el cótel es peligroso, hay árabes. Y el marido dice, yo quiero que vayas, porque es un desahogo para ti. Mientras están en la escuela los niños, ¿a quién le hace caso? O la mamá le dice a la hija, tienes que bañar a tus hijos todos los días. Y el marido le dice, un día por medio.
Aquí está así está el caso, exacto. La mamá le dice así, o hay casos extremos al revés también, que el marido le dice a la mujer, tú ve a atender a tu mamá y a tu papá, que es la misma más grande que hay, y no importa qué pase con los niños, yo me voy a comer, me voy al colegio todo el día, me llevo unas tortas, y los niños que estén sucios, que no coman, no pasa nada. Dice, la misma de honrarás a tu padre y a tu madre está antes que todo. Ejemplos de la vida real. Bueno, esos problemas. Hoy leí un caso de Ramos Efansen, me quedé impresionado y por esto me atoré y ya no pude preparar mejor la clase de la parte alágica, porque me impresioné del Hidush. Una señora casada, hace 50, 60 años, había fallecido su papá, estaba en los 12 meses de luto de su papá. El marido estaba invitado a una cena del templo, que era para colectar fondos para el templo, y él tenía que asistir. Una cena tipo Lag Baomer, alguna con música y todo. Y el marido dice, yo no quiero entrar solo, me da pena entrar solo, quiero ir acompañado. Y dice, yo no puedo ir porque hay música. Solo un gaón como Ramoshe Feinstein. Por eso tuvo que decir Dios, Anoji Hashem me lo queja. El quinto mandamiento, yo te voy a decir cuándo tu papá y cuándo no. A mí me tienes que hacer, porque si no te vas a equivocar. Si tú te crees campeón para tomar tus decisiones, pues ella pensaba que la misma muy grande de cuidar el luto de su papá 12 meses. Y el marido que vaya solo. El marido decía, no, yo solo no quiero ir. Y si voy solo, se va a hacer un conflicto familiar. Familiar de Anish Shalom Bay. El Ramoshe Feinstein, con su grandeza de sabiduría de la Torá, me impresioné mucho cómo lo dedujo, porque estudié la profundidad de dónde lo sacó. No lo dijo así del estómago. ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Dice, luto son 30 días. 12 meses es por Kibud Abaem. Y como la mujer está obligada más a respetar al marido que a su papá, su marido está antes. Y trae todo con pruebas. Miren que 30 días es luto, 12 meses es Kibud Abaem. Y Kibud Abaem, el marido está antes. Y trae pruebas de todo eso lo que se... Pero miren cómo la persona... Yo tuve aquí un caso en México hace 15 años aproximadamente. Y la verdad me impresioné. Llegó una vez un joven que cero de religión, muy poco de religión. Si comía taref y no cuidaba, no respetaba nada. Pero falleció su mamá joven, Jacita, le dio un cáncer, falleció joven. Y empezó a venir a decir Kadish y dijo unas palabras, fui a la casa de luto y luego venía al CNIS, venía acá, iba allá. Un día vino y me dijo, estoy muy enojado con mi papá y no le dirijo la palabra. Él con su papá. Digo, ¿por qué? Porque el papá tenía ya 3 meses que quedó viudo. Estaba muy deprimido. Y quería irse 3, 4 días a descansar a un lado, no sé, a Ixtapan de la Sal, a algún lado a descansar. Y como no quiere ir solo, me está pidiendo que yo lo acompañe, para no ir solo. ¿Y cómo voy a dejar el Kadish por mi mamá para acompañar a mi papá? Y él me está exigiendo que lo haga y está enojado conmigo mi papá, porque solo no se va a ir. La única fórmula es que lo acompañe y yo. Soy el único hijo varón y yo no me quiero perder el Kadish de mi mamá. Le dije, eres un perfecto ignorante, delincuente. ¿Sí? Desertor de la ley. ¿Por qué? Dice, infractor. ¿Por qué? Porque el respeto a los vivos está antes que el respeto a los muertos. Alajá. El papá vivo está antes que la mamá muerta. Y si tu papá vivo necesita ahora tu compañía por 3 días, olvídate del Kadish. Manda a alguien que diga Kadish por ti, dale dinero que diga Kadish y tú vas y te vas a pasar un fin de semana con tu papá. ¿Cómo adelante del Kadish? Por eso Anoji Hashem me lo queja, yo soy Dios. Y yo te voy a decir cuándo sí, cuándo no. Ese es el problema. Y eso, Rabotay, incluso los que sabemos Torah, estoy impresionado de los detalles de eso que hay. Aquí hay un libro entero que sacaron contemporáneo, que concentraron los casos que pueden suceder de conflicto, de Kibud Abaim entre el marido y los papás, la mamá, y todo esto, y
Acá cuenta la Gemara, en Masechet Kiddushin, lo estuve leyendo antes de entrar a la clase. Cuenta la Gemara que había un rabino que se llamaba Rabate. Rabate tenía una mamá muy anciana, que ya estaba un poco mal, con demencia un poco, y le dijo a la mamá, quiero joyas, quiero que me compres joyas. 95 años, 98 años, quiere joyas. Fue el hijo, le compró joyas. Le dijo, quiero que me busques tu marido. Sí. Le dijo, te voy a buscar. Dijo, está bien, te voy a buscar. Dijo, quiero que sea guapo como tú. ¿Sí? ¿Qué hizo Jajam? La dejó, vivían en Babel, la dejó y se fue a Israel. Se fue el Jajam con su familia a vivir a Israel para no faltarle respeto a su mamá en Babel. La mamá lo persiguió hasta Israel. Fue a preguntar a un Jajam, dice, tengo un problema, mi mamá está atrofiada mental. Me vine acá, me escapé a Israel para estar lejos de ella, para no faltarle. Y ahora ella viene atrás. La única fórmula es volverme a escapar a otro país. Pero hay una prohibición de no salir de Eretz Israel a Jutzlares. ¿Puedo salirme de Eretz Israel así fue para evitar el conflicto de Kibud Avaim? Entonces ahí hubo una confusión, no supo Jajam contestarle. Entre una cosa y otra se enteraron que la mamá falleció en el camino y la traían en cajón a enterrarla a Eretz Israel y se libró del problema. Pero ¿qué quiero decirles? Hay alajot, hay conflictos, hay reglas. La gente dice, no, es que mi mamá, yo si tuviera otra mamá la respetaría muy bien. Pero o otro papá, pero este papá, por eso la Torah dice, paralelo, el quinto al décimo. Cabeta, dice, no codices el papá del otro. Sí, porque hay gente que falta el respeto, dice, yo estoy dispuesto a respetar, pero si mi papá fuera como el otro, si mi mamá fuera como la otra. Tenemos que saber, Rabotai, si ustedes van a ver por qué Jajam Malek va a insistir las próximas conferencias en estudiar estas alajot, es porque hay mucha falta de información. ¿Y qué hay si hay falta de información? Pero hay falta de información de Kashrut también. Hay falta de información de Shabbat. Hay muchas cosas que falta de información. Pero por ser que he descubierto hace menos de 2 semanas lo trascendental que es el quinto mandamiento para el final de la historia, para enfrentar a Esav, y estamos ahora a 3 semanas de Purim, que es el enfrentamiento de el pueblo de Israel contra Hamán, y el único arma es descendencia de Yosef, y descendencia de Yosef es la bandera de Kibud Avaim, lo dice la Yonatanay Beshit, lo aprendí en el aeropuerto de Ezeiza de Argentina. Entonces, yo creo de veras que tenemos que dedicar una concentración especial en superarnos en esto. Porque Alemania, Arijunia, Meja, para que se alarguen tus días, no se refiere que vivas acá 80, 90, 120 años. Y Arijunia, Meja en el mundo de la resurrección. Y Arijunia, Meja en el mundo Shekuló Aroja, acá abajo, no ahí arriba. Acá abajo, después de la guerra última. Eso quiere decir Alemania, Arijunia, Meja, Leolam, Shekuló Aroj, Leolam, Shekuloto, para que puedas enfrentar la guerra contra Amalek y pasar a la última época de la historia, los últimos 1000 años de la historia con tu cuerpo y tu alma, se necesita Kabel Tabija Betimeja. Vamos a reforzarnos, Rabotay, que Hashem Baraj, y hacerlo con simja, con alegría, que Hashem nos dé el zehut de poder cumplir, reforzarnos en esta mitzvah, para poder aplastar a Amalek y estrangularlo, y pronto recibir el Mashiach Tzidkenu y Merav Amén. Impresionante. También toca. ¿Cuándo lo va a sacar Rabino? También toca. Mire, la perashá hace 2 semanas fue Amalek. La pasada fue Kabel de Tabija Betimah. Esta es Mekalel Aviv y Motim. La perashá Vayetze fue de Jacob y Labán. Que Jacob dijo ya nació Yosef. La de Vaishlach fue, todo está ahí, todo viene. Casi esto abarca toda la cosa. ¿Por qué? No, es claro. El otro es claro. El Rama me pidió que se puede encontrar conmigo. Y quiero sacar ahorita la carta de esta ciudad. ¿El Rab qué? ¿El qué? ¿Cómo se llama? Aliar. David Arias. No tiene fondos. ¿Ya sacó la séptima?
¿Ya sacó la séptima? Ya. ¿De qué es la séptima? No sé, le investigo. Yo tengo el teléfono de si usted quiere hablar directamente. Es que mañana el tema de la conferencia es el quinto mandamiento. No. El tema de la conferencia es el quinto mandamiento. Es el que va a estar en el yo te lo voy a dejar en el no, pero no, muy fácil. El libro este de Areja Kamoja, Helek Shishi, Helek Vav, Kibula Baem, Kibud Rabo Bejajam, Kebot Cohen. Es el autor, ¿eres Cohen? El autor es David Arias. Yo te lo voy a hacer. Porque ya no lo hizo. En casa infantil, la esposa está dando clase con los hijos. ¿En casa de quién está? De la rabanit de Chile, ¿cómo se llama? Dígame el nombre. ¿No es el rab de No Chile? sé, pero es que chicas de Chile llevaron el libro cuando la Mora nos daba clase y así se difundió también para Brasil. Sí. Porque ellos... Yo llegué a Chile, estuve en casa del rab y vi el libro puesto en la mesa. Eso para... Lo conocí, pero en ese tiempo estaban además en Chile, no habían hecho todavía. Ahorita dice ya que ya hicieron el año. Nomás yo estaba diciendo todas las veces que ya saben que lo quería conectar con la para que el próximo viaje a Israel lo vea. Pero al final cuando tengo el libro, dijo No, ni gris. no, pero También quiero hablar con él si quiere que lo traduzca. ¿quiere que le teléfono que lo vea ahorita mismo? Aquí debe de venir, yo creo. Está disponible, ahí está. Es este, ¿no? ¿No es este? Con los cuidados chumurot, Aragasti. Con los cuidados chumurot, Narot, Virurim, mejor Aragasti. Voy a hablar con él a ver qué podemos apoyarlo con el séptimo. El séptimo lo sabe, el séptimo de qué lo sabe. Porque acá dice todo. Primero, el segundo lo sabe.